Diagnóstico de bienestar. Conductas saludables. En Gladys en Éxito. Y nos acompaña Gustavo Lafontaine, psicólogo y filósofo, profesor investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística de la UCAP y asesor académico de la Academia Sports y Artes Digitales de la UCAP. Así que por fin vamos a conversar sobre este tema tan interesante de qué es el sesgo de confirmación. Gladys. Por fin. Profesor, bienvenido. Hola, muy buenas tardes para ustedes dos. Muy buenas tardes para su audiencia. Gracias por dedicarnos estos minutos y ayudarnos a desarrollar este tema que me parece tan importante, profesor, porque es que está tan presente en nuestras vidas y puede ser perjudicial. ¿Cómo lo ve usted? Sí. Bueno, nada, el sesgo de confirmación es una herramienta de muchas tantas que tenemos los seres humanos para tomar decisiones. Y explico. Primero, ¿qué es un sesgo de confirmación? Vamos a descomponer rápidamente la expresión. Sesgo es simplemente una variación en la probabilidad. Si yo, por ejemplo, tengo una bolsa llena de metras con 10 metras blancas y 2 metras rojas, digo que hay un sesgo hacia las metras blancas, ¿no? Hay una mayor probabilidad, un sesgo de mayor probabilidad a obtener metras blancas. El sesgo de confirmación es la disposición que tenemos los seres humanos de prestar atención o tomar decisiones que refuerzan las creencias que nosotros tenemos. Digo que esto es una herramienta de toma de decisión porque, aunque puede tener repercusiones negativas en nuestra vida, y de hecho las tiene, en general, el sesgo de confirmación está allí porque es necesario. Cuando yo voy por la vida, estoy constantemente siendo inundado de estímulos, ¿no? Como cuando voy a un supermercado a agarrar un producto X, hay miles de productos. Y yo normalmente no me siento a pensar racionalmente, bueno, de todo esto, qué es lo que necesito, qué es lo que no necesito, sino que yo voy automáticamente a mi marca de confianza, o voy automáticamente a hablar con la persona que creo que me puede dar la respuesta. Eso es sesgo de confirmación. Es prestar atención a aquellas pequeñas cosas que hacen que yo pueda actuar rápidamente, basado en mis experiencias previas y basado en mis creencias. ¿Es peligroso? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque, bueno, no siempre nuestras creencias son correctas, no siempre son aplicables para todas las circunstancias. Entonces, en ese sentido, pueden representar también un riesgo porque nos pueden llevar a tomar decisiones equivocadas o generar lo que hoy en día se conoce en los fenómenos de redes sociales como cajas de resonancia o cajas de eco, que es cuando busco solamente opiniones que refuerzan mis creencias sin escuchar opiniones alternativas. Bueno, profesor, que de hecho es creo que una de las maneras en que funcionan los algoritmos, ¿verdad? Porque si uno escoge un tipo de información o un tipo de marca o lo que sea, está inundado a los segundos de ese tipo de cosas. Entonces pareciera que también las redes sociales están de alguna forma reforzando esos sesgos de confirmación, si se podría decir, y la pregunta sería, ¿cuál es el peligro de eso, no? Que hasta qué punto nos hace ser más estrechos de mente, o es Sí. que hay alguien que se pueda librar, ¿cómo se libra el ser humano de ese sesgo de confirmación, o cómo se hace más consciente de no tenerlo tan marcado? Sí, bueno, eso es absolutamente correcto. Efectivamente, tiene un impacto negativo en nuestra vida. Lo podemos ver, por ejemplo, en la división política de los discursos en redes sociales, cuando se hacen estudios de distribución de contenido. Básicamente lo que hemos visto con el paso de los años es que cada vez las opiniones, sobre todo en el marco de lo político, ¿no?, que es como son opiniones muy polarizantes, cada vez se van separando más. Y es más difícil que una persona de un bloque político encuentre información de otro bloque político, precisamente porque los algoritmos lo que hacen es reforzar aquellas cosas que a esta persona le gustan. Ahora, librarse de ello es imposible. O sea, en líneas generales, de hecho, es muy interesante que toquen este tema, porque recientemente han salido investigaciones que han demostrado o que han aportado evidencia al hecho de que antes nosotros creíamos que habían muchísimos sesgos. Hoy en día hoy en día la psicología ha demostrado que parecería que todos los tipos de sesgos que antes teníamos pueden ser
una variación del sesgo de confirmación. Ahora, ¿podemos ser conscientes de ellos? Por supuesto. Nada más con esta conversación que estamos teniendo, muchos estarán diciendo, no puede ser, ¿en serio? ¿En serio yo tengo eso? Ya nada más con el hecho de saber de que en nosotros existe un sesgo de confirmación, nos lleva a ser más atentos con la información que estamos recibiendo. ¿Qué otros consejos hay allí? Bueno, tratar de estados de alteración emocional, que son esos estados en donde tomamos decisiones con mayor rapidez y con más intuición, de respirar un poco, dar un paso atrás y decir, voy a regresar a esto cuando esté un poco más calmado. Eso invita a un proceso racional que permite una evaluación más exhaustiva de la información. Ujú. Sí, es básicamente también desarrollar, como siempre, ¿no? Y de hecho, parte de mi campaña hoy en día, la conciencia, el criterio de realidad preferiblemente, y el pensamiento crítico, además guiado por algo que, bueno, como siempre dice esa frase popular, es el menos común de los sentidos, el sentido común. Sí, eso decía un profesor de filosofía de mi universidad. Bueno, mira, yo creo que Descartes se equivocó cuando habló del sentido común, pero bueno. Sí. Fíjate que tocas ahí un tema muy interesante. Hay muchos psicólogos, sobre todo norteamericanos, como el caso de Kahneman, que nos hablan de dos sistemas de procesamiento de información. Tenemos el sistema de procesamiento tipo 1, que es el automático. Cuando yo voy manejando en un carro, si yo voy manejando, yo no estoy pensando, voy a cambiar la velocidad, voy a mover ahora el volante. No. Simplemente estoy fluyendo, están pasando, estoy como en un río de conciencia, ¿no? De repente volteo a ver si ahí viene un carro, pero no tengo conscientemente que pensar en estas cosas. Y tenemos un sistema tipo 2 que es muy costoso a nivel de energía, que es lo que tú acabas de llamar, pensamiento crítico, conciencia, razonar, que es sentarte y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿No? Y pensar en lo que estoy haciendo. Saber cómo pasar el switch de pensamiento tipo 1 a pensamiento tipo 2 es una herramienta espectacular para cuestionar nuestras creencias. Qué interesante, me encanta. Y Yo también, fascinada profesor, con esto. estaba pensando justamente en los procesos de innovación. Siempre te sugieren que pongas mucha atención a las respuestas y a los hallazgos que se consiguen en los extremos, porque en el medio está como la mayoría. Entonces siempre te dicen, bueno, pon mucho cuidado a eso. ¿Cómo se puede hacer un símil con este tema del sesgo de confirmación? Sí, fíjate, ahí es maravilloso que toques ese punto, porque muchas veces lo que pasa es que cuando tú trabajas, por ejemplo, con números, existe esta cosa que se llama la ley de los grandes números, que nos dice que todo, cuando tienes suficientes datos, todo apunta a la media, o sea, todo va hacia la media, hacia el centro de la distribución de los datos. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo una muestra de toda una población, puedo tener personas muy altas, personas muy bajas, pero la mayoría, la media, va a estar alrededor de la distribución normal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa allí? Que cuando hacemos estas evaluaciones, y yo digo, en promedio, los venezolanos miden X, o los venezolanos miden Y, como tú bien dices, está quedando invisibilizado esos extremos. Extremos que, por cierto, tienen vivencias, tienen un conjunto de información que es importante, pero por el propio método los tratamos no trabajamos con ellos porque es difícil de modelar matemáticamente. Ahora, ¿qué podemos decir con esto? Bueno, precisamente, muchas veces el sesgo de confirmación hace que tomemos decisiones que están basadas en lo normal, en lo promedio, en lo más esperado, en lo más deseado, etcétera, 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 etcétera. Dejando de lado esas cuestiones extremas, ¿no? Esas ideas extremas o esas cosas que parecen aberrantes. Pero es fácil de pensar cuando vamos a voltear la tortilla un momento. ¿Qué es la innovación sino tratar de pensar fuera de la caja? ¿Qué es la creatividad sino prestar atención a esos extremos? Es para allá un poco a donde quiero ir. En la medida en que nosotros
nos damos la oportunidad de cuestionar nuestras creencias y enfrentarnos a estas cosas que están al borde de nuestra conciencia y nuestra normalidad, también tenemos la oportunidad de incorporarlas y con ello, ¡boom!, emerge la creación. Sí, y el problema, profesor, ya se nos acabó el tiempo, lamentándolo mucho, pero el problema además, estamos hablando con Gustavo Lafontaine, psicólogo, filósofo, profesor e investigador del Centro de Investigación y Formación Humanística del OCAP, es que si bien a nosotros nos puede costar, a la media, al grueso, a la mayoría, entender todo lo que acaba de explicar y poner en práctica la conciencia, ¿no? Y ese autoconocimiento, autocontrol, que es tan importante dentro de la inteligencia emocional que se sugiere, la realidad es que expertos, sobre todo en el área de comunicación política, lo que sea, sí pueden tener mejor identificado esto, mejor identificadas las audiencias, mejor identificadas las creencias y desarrollar un discurso, ¿no?, que puede ser muy positivo en algunos casos, pero también orientado más bien al adoctrinamiento, a la manipulación, con gran efectividad, porque lo hemos visto, ya lo hemos palpado en general, pues la historia del mundo está llena de eso, ¿no? Sí, absolutamente cierto. Y es muy lamentable decirlo, pero mucho del pensamiento político moderno y de la política moderna gira alrededor de aprovecharse de estos de sesgos como el de confirmación para ganar afectos. No estimular la conciencia, no estimular el pensamiento crítico, no estimular la formación de un ciudadano. Así es, por eso lo estamos también tocando, atención, porque estas son herramientas importantes, ¿no? Como bien dice nuestro invitado, como también comentaba Claudia Valladares, nuestra coanimadora, para una mejor parada ante nuestra realidad y una mejor toma de decisiones. Gracias por estar con nosotros, profesor. Cuídense mucho. Muchas gracias. Claudia, nos despedimos de la audiencia también, se acabó el programa por este día y